Bueno, primero que todo, buenas. Aquí les vengo a traer un pequeño video tutorial sobre encapsulado. Aquí les voy a enseñar la sintaxis, la estructura y cómo utilizar lo que es encapsulado y cada uno de sus modificadores por los cuales actúa. Bueno, aquí simplemente tengo un proyecto, un proyecto que se llama encapsulado, bueno, una carpetita en htdocs en el SAM, que tiene tres archivitos, tres pequeños archivos. Bueno, esos archivos son estos mismos que tengo acá. Los archivos, bueno, he creado, bueno, tres archivos, uno que se llama class, otro class2.php y un index.php. Acá que voy a llamar entonces las clases, las funciones de las clases. Bueno, primero que todo, para declarar una clase, simplemente hacemos la apertura de las etiquetas PHP, listo. Para crear una clase, entonces debemos escribir class. Aquí utilizamos la ayuda que nos brinda el Sublime Text. Le damos enter y listo, nos aparece esta estructura de la clase. Como esta clase no va a heredar de ninguna, simplemente, bueno, en este caso yo voy a crear para el ejemplo, esta no va a heredar de ninguna. Simplemente borramos esta parte de acá y borramos la función del constructor. No voy a hacer uso de ella. Bueno, aquí class name, simplemente colocamos el nombre de la clase, coloquémosle la clase estudiante, listo. En la clase estudiante voy a manejar varias, un momento, voy aquí, un momentico, varias variables. Bueno, la primera variable va a ser la variable nombre que voy a colocar de manera estática, que se va a llamar nombre José. Voy a colocarle José. José Miguel. Se llama José Miguel, ¿sí? Aquí declararon la variable José Miguel. Pero entonces, para hacer uso del encapsulado, la clase, bueno, la variable nombre va a ser pública y que todo el mundo puede acceder a ella. Todas las clases pueden acceder a esta variable, ¿cierto? La variable de la clase estudiante. Bueno, acá vamos a crear otra variable que se va a llamar promedio. La variable promedio va a ser de tipo pública. No, vamos a colocarla de tipo privada. Private. Se llama promedio. Prom es igual. Promedio es igual a un número que va a ser, coloquémosle un 3 5. Bueno, coloquemos un 3, solamente un 3, para que no vaya a haber problemas con las comas y eso. Bueno, coloquémosle un 3, promedio 3. No hacerlo tan bajito, coloquémosle un 4. Aquí entonces otra variable que va a ser pública, public, la variable semestre, que va a ser igual a semestre 8. Y el programa también es public, programa, que es igual a informática. Listo. Aquí tenemos estas variables. Bueno, simplemente de estas variables que tenemos aquí, bueno, vamos a crear una función aquí en esta clase. Y esta función simplemente pues me va a mostrar el nombre y me va a mostrar semestre y programa, ¿cierto? Bueno, veamos entonces cómo nos aparece. Y la función va a ser de tipo protected. Recordando que las funciones y las variables de tipo protected solamente serán utilizadas, las podrán utilizar las clases que hereden de esta. Entonces aquí colocamos protected función protegida, que se va a llamar mostrar datos, así como está, tenemos aquí. Listo, aquí tenemos la función. Y esa función simplemente lo que va a hacer es mostrar por medio de un eco o hecho, como queramos llamarle, nos va a mostrar el nombre
para llamar la variable aquí nombre en la misma clase, debemos hacer uso de esta pequeña parte de código que es this, que apunta a la variable nombre. Listo, nos muestra esto, le damos coma, también nos va a mostrar this semestre, coma, programa, this programa, listo, aquí tenemos nuestra función, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí colocamos la misma función, pero solamente vamos a cambiarle el nombre aquí para que no haya problemas. Mostrar dat, y simplemente vamos a cambiarle el modificador. Coloquémosle aquí entonces private, listo. Y acá también utilizaremos la misma función que va a ser, bueno, que hace lo mismo. Le cambiamos aquí el nombre un poco, cargar de, bueno, que nos va a mostrar lo mismo por un hecho o eco. Y esta la vamos a colocar pública, listo. Entonces aquí tenemos ya nuestra clase ya lista, ¿cierto? La clase ya, digamos, como que con el principio de encapsulado, ¿cierto? Ya tenemos aquí ya ordenada. Bueno, entonces en la segunda clase vamos a crear la segunda clase PPP, y esta clase va a heredar esta clase sí va a heredar de la otra. Pero entonces, primero que todo, para poder heredar, primero debemos hacer el llamado de este archivo. Entonces hacemos lo siguiente: include, entre comillas simples, colocamos el nombre del archivo, que se llama class.php. Listo, estoy haciendo referencia a este que tenemos acá. Ya. Y aquí tenemos incluido la primera clase. Ya podemos hacer uso de todas las funciones que se puedan acceder desde la clase que hereda. Entonces, aquí el nombre de esta clase se va a llamar, no sé, reporte, que extiende o hereda de la clase como se llama aquí, estudiante. Copiamos aquí, pegamos acá y listo. También le borramos aquí el constructor, vamos a hacer uso de eso ahora. Listo, aquí ya la clase está heredando de la clase principal, que sería esta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos uso nosotros de estas funciones? Bueno, vamos a probar entonces. Primero que todo, vamos a probar con la clase protegida, ¿cierto? La clase protegida, simplemente lo que vamos a hacer aquí es llamar a la clase. Aquí tenemos, entonces se va a llamar this, va a ser así, this, el nombre de la clase estudiante. Bueno, listo, entonces acá tenemos nuestra función de la clase class2. Bueno, listo. Entonces ahorita vamos a hacer pues herencia de la función protegida, que se llama mostrar datos, ¿cierto? Entonces hacemos lo siguiente: copiamos esta función, control C, y lo que hacemos es retornamos la función. Pero entonces así no nos va a servir. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer uso de la herencia. Para la herencia, entonces tengo que llamar el nombre de la clase estudiante, control B, estudiante, colocamos aquí dos puntos, bueno, serían 4 puntos, y guardamos. Entonces aquí ya tenemos listo. O sea, aquí lo que nos está haciendo es herencia. O sea, que esta clase de función, donde yo llame la clase mostrar, cuando yo llame esta función pública mostrar, en, no sé, en el index que la voy a llamar ahorita, lo que me va a retornar es
o sea, va a hacer un llamado o va a hacer herencia primero que todo, va a llamar a la función mostrar en la clase estudiante. En la clase estudiante, listo. Entonces, y aquí en la clase estudiante mostrar datos, lo que me va a mostrar simplemente es el nombre del estudiante, que sería José Miguel. Me va a mostrar aquí esta parte que sería semestre, el semestre, perdón. Y por último me mostraría el programa, ¿cierto? Entonces haciendo herencia desde acá me mostraría lo siguiente, eso. Bueno, ahorita vamos a llamar, entonces vamos a escribir PHP, vamos a hacer entonces el uso del objeto. Primero que todo, le damos include, porque voy a hacer uso de un archivo que va a ser el class 2.php. Listo, aquí lo tenemos. Estamos incluyendo este archivo, no este que tiene la función que me va a mostrarme directamente, sino vamos a hacer como un enlace, mejor dicho. Entonces vamos a mostrar aquí esta función que se llama mostrar. Copiamos acá, vamos al inter de nuevo, entonces vamos aquí y hacemos uso el llamado del objeto. Bueno, coloquemos objeto, vamos a instanciarlo, new, el nombre de la clase sería reporte, new reporte. Estamos creando un nuevo objeto. Entonces para acceder a la función esta vamos a hacer lo siguiente: escribimos objeto que apunta a la función mostrar, le damos punto y coma y aquí la tenemos ya llamada. Aquí primero que todo instanciamos, o sea, ya hacemos el llamado de la clase de aquí. De esa clase vamos a escoger el método o la función mostrar, ¿cierto? Guardamos y le damos actualizar y nos muestra esto. Nos muestra aquí pues lo que está haciendo la función principal. La función principal vendría siendo esta. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo muestra? Porque esta función es protegida. Si yo la llamara directamente, vamos a hacer aquí el uso de, vamos a hacer la clase 2. Le damos la clase 2, la función se llama mostrar datos. Copiamos aquí. Entonces ya no estoy llamando este archivo de acá, estoy llamando de la clase principal, por decirlo así. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: llamamos aquí esta función y la clase que vamos a llamar entonces ya no se llama reporte sino estudiante. Copiamos, pegamos aquí, control S, listo, guardamos y vamos a actualizar. Y cuando le damos a actualizar, miren que sale lo siguiente: dice, estás llamando a un método, a un protegido método. Bueno, un método protegido estudiante mostrar datos. Bueno, en la línea 11, aparece en la línea 11, ¿cierto? El error sería esto que estoy aquí, o sea que estoy llamando a una clase que es protegida, a una función, perdón, que es protegida. Entonces, yo para acceder a esta función tendría que hacer lo que hice anteriormente: hacer herencia de ella y mostrarla de una manera pública, llamar a una función pública que la esté llamando. De lo contrario, no podría entonces mostrar nunca me podría mostrar este contenido aquí dentro, ¿cierto? Entonces así mismo podemos hacer con esta que tenemos aquí. Hagamos el ejemplo de llamar a esta que tenemos acá, mostrar D, ¿cierto? Que es pública. Le damos copiar y en vez de esta función llamamos esta función, mostrar D. Listo, ahí la tenemos. Guardamos y vamos acá y actualizamos. Y ahí sí me la mostraría. Para que vean que sí es cierto que me está mostrando esta función, borrémosle todo esto y solamente me va a quedar la parte que dice nombre, ¿cierto? Solamente me tendría que mostrar José Miguel. Guardamos y actualizamos acá y me está mostrando la función que estoy llamando, ¿cierto? Por eso, ¿por qué no la muestra? Porque la función es pública, ¿cierto? Siempre que una función sea pública, puedo acceder desde ella, desde donde yo quiera. O sea, obviamente tengo que haber hecho la inclusión del archivo
y tengo que haber llamado un objeto nuevo. Y obviamente debo haber llamado también, tengo que haber llamado la función que yo quiero. Tiene que ser una función pública. Bueno, esto es para llamarlo exteriormente, por decirlo así. Las funciones públicas se pueden acceder desde cualquier parte. Obviamente tiene uno que haber llamado el archivo, ¿cierto? Bueno, listo. Así de esta manera veamos entonces esta función private, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a mostrar la función private que sea. Esta función private se llama mostrar datos. La copiamos desde aquí y acá en la función esta pública que tenemos vamos a mostrarla entonces. Quitamos esta función que está aquí que es pública y la pegamos aquí en mostrar datos. Listo, aquí guardamos. Lo que estoy haciendo aquí es por medio de esta función que es pública, yo la voy a llamar ahora desde el index, que me va a retornar, está haciendo herencia aquí de la clase, o sea, se va a la clase estudiante y me va a mostrar esta función, ¿cierto? Esta función nos vamos acá, nos damos cuenta que esta función es privada, ¿cierto? Entonces, y me va a mostrar, lo que va a mostrarme es lo mismo, ¿cierto? El nombre, el semestre y el programa. Bueno, entonces vamos acá a llamar la clase 2, vamos a la clase 2, borramos esto aquí, colocamos el nombre de la clase 2, llama reporte, copiamos, pegamos aquí, vamos a hacer el llamado de la función esta que es pública, que se va a mostrar, copiamos y pegamos aquí, listo. Aquí normalmente me debería mostrar José Miguel y el nombre del programa, que sería esto que está mostrando, mostrar datos, que sería esto que está aquí, me lo debería mostrar, ¿cierto? Yo pienso que ustedes están en lo mismo, ¿no? Me lo debería mostrar. Bueno, entonces actualizamos y nos dice que no, que estás llamando a un método privado, de la clase estudiante que está haciendo herencia, la clase de reporte, ¿cierto? Que estás haciendo herencia aquí, de esta manera. O sea, esto es en la línea 8. Bueno, la línea 8, la clase 2, sería aquí. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a una función que es privada. Y las funciones privadas de ninguna manera puedes acceder. De ninguna manera puedes acceder. Puedes estar haciendo herencia, puedes estar haciendo cualquier cosa, pero no puedes acceder desde otra clase ni tampoco desde otro archivo. Simplemente y llanamente porque la función o la variable es privada, ¿cierto? De ninguna manera. Las únicas que se pueden acceder sin ninguna restricción serían las públicas. Las clases o las funciones o las variables protegidas simplemente pueden hacer uso de ellas las clases que hereden de esta clase principal que las contiene. Así que de esta manera yo estaría mostrando pues el uso que se le hace al encapsulado, el uso sí, que se le hace al encapsulado. En realidad es muy importante y pues digamos como que muy usado cuando queremos, digamos como que proteger nuestros datos, queremos proteger nuestras funciones eh, y para ocultar datos más que todo. Se hace con la programación orientada a objetos, haciendo uso de la programación orientada a objetos. Es uno de los puntos fuertes de la programación orientada a objetos con PHP. Bueno, acá dejamos el video, se nos extendió un poco, así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, por favor hacerla en el foro o en el chat. Muchas gracias.